Lo que escucharás a continuación helará tu sangre y perturbará tus sentidos. ¿Serás capaz de llegar hasta el final de esta historia? Bienvenidos a Relatos por Omar Cruz. Comenzamos. Este es el caso de Augusto. Augusto es un muchacho el cual tuvo una experiencia muy fuerte al jugar con Ouija. Siempre he sabido que esta tabla, inventada ya hace algún tiempo, o creada, es un poquito peligrosa y depende de qué tanto la uses, de qué tanto te sumerjas en su misticismo, es el daño que te va a causar. Hay personas que dicen haberla jugado 1, 2, 3 veces y jamás les pasó nada. Recibieron las respuestas que querían, su vida continuó de forma normal, pero algunas veces, como en el caso de este amigo, no sucedió así. Augusto tenía 17 años cuando sus amigos de escuela le dijeron: oye, vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? ¿Fútbol, básquetbol, voleibol? Dijo: no, ven. Él no tenía conocimiento de qué era esta tabla. Es más, él decía que a lo mejor su vida había sido muy de burbuja de cristal, puesto que no la conocía. Su primera impresión ante esa tabla fue en ese momento. Estamos hablando de la historia de un amigo de la familia Sin Miedo, ya de 3 años de trayectoria con nosotros. Y esta historia sucede cuando él tiene 17. Él, al día de hoy, tiene 27 años. Esto sucedió apenas hace 10 años. Dice Augusto que llegó ese día con sus amigos pensando que iban a jugar como siempre, algo normal, algún juego común. Y de repente, de una caja muy extraña, con una simbología desconocida para él, sacaron una tabla, un cursor, al cual él le llamó un triángulo, con un hoyo en medio. Y cuando él estuvo en presencia de este juego, para él juego y para ellos juego, sabemos perfectamente que, hoy sabemos todos los que estamos aquí, que no es un juego, le llamó mucho la atención. Y le llamó más la atención cuando le dijeron: le puedes hacer las preguntas que quieras y te las va a contestar. Pero aquí empezó el problema. Él empezó a divagar: ¿qué preguntas le hago? Pensó en preguntar acerca de que si su novia lo engañaba. Él, en ese momento, Augusto, tenía una parejita que había conseguido allí en la escuela, y que, si bien no era una relación formal, era una relación de adolescencia, pues le interesaba saber si esta niña andaba con otra persona. Pero también se le metió en su cerebro, en su cabeza, algo un poquito más profundo. Su mamá estaba embarazada y él dijo: ¿y si pregunto si va a ser niño o niña? Comenzaron a jugar. Se encerraron en una habitación, 6 muchachos y él. Ninguna mujer. Cabe mencionar que dice Augusto que invitaron a algunas de sus amigas y ninguna quiso. Solo los hombres, como para demostrar esa casta y esa hombría, aceptaron jugar. Él no tenía conocimiento de por qué sentía que daba miedo esa tabla. Él era la primera vez que la veía, la primera vez que estaba ante una, entonces pues Augusto no tenía ningún problema. Augusto fue el segundo. Él cuenta que a la primera persona que estaba allí escuchaba entre lo que decían ellos, porque no la sabía jugar, que no era muy apta para este juego. Que porque el señor de la Ouija, como le llamaron esa tarde, no quería jugar con él. Entonces voltearon hacia Augusto y dijeron: a ver, siéntate. Todos eran de la misma edad. Si acaso la persona que llevó la Ouija tenía 1 año más, comenta Augusto. Pero no había más de más edad en ese grupo de juego. Se sentó Augusto y se sentó la persona que estaba manejando la Ouija frente a él. Y solo le dijo: yo voy a poner mis manos y pon de frente tus manos. Y dijo: nada más tocándola así, pero tú no la muevas, deja que ella se mueva. Primero salúdalo.
él Augusto saluda al señor de la Ouija. Hola, señor de la Ouija. La Ouija ya estaba empezada, ya no había que hacer ningún ritual para comenzar el juego. Hizo la primera pregunta. ¿Me engaña mi novia? Automáticamente la Ouija dice que él, sin moverla, se fue al no. Augusto pensó que estaban jugando con él y que le estaban haciendo una broma, pero él siguió la broma. La segunda pregunta fue más allá. ¿El bebé de mi mamá va a ser niño o niña? El que estaba jugando le dijo, hazle una pregunta más sencilla, de que tenga que ver con sí o no. ¿Tú qué quieres que sea? Le dijo, yo quiero que sea un niño. Hazle así la pregunta. ¿El bebé de mi mamá va a ser un niño? Sí. Uy, contento, Augusto. ¿Qué más quieres preguntar? Pues no tengo nada que preguntar. Ya no quiero, ya voy a dejar de jugar. En ese momento, antes de que separara los dedos Augusto del cursor, se va un rotundo no. Dice que hasta sintió él cómo se movió el cursor fuerte. Y la persona que estaba allí le dijo, no hubiera separado tus manos, porque Augusto se asustó. Dijo, ¿qué ocurrió? Es que no quiere dejar de jugar contigo. No, pero yo ya no quiero jugar. Entonces los 6 amigos que estaban ahí con él le dijeron, mejor termina el juego porque después es peligroso. Augusto después se dio cuenta que ellos ya habían jugado esto antes. Ya sabían de qué se trataba, obviamente. Entonces, Augusto tomó fuerzas, regresaron ese puntero a la parte central y él cerró los ojos y preguntó, ¿por qué no quieres que me vaya? Y poco a poco la Ouija, tengo que decirte algo. Y todos, en shock, porque jamás la Ouija, con ellos, se había movido de esa manera. Y aparte ellos jugaban a un sí y no. Simple y sencillo, no se metían en más cosas. Y aún así a ninguno le había dado un mensaje tan profundo como el que estaban escuchando, como el que estaban percibiendo. Le dijo, ¿qué me quieres decir? Y la Ouija empezó a decirle, tu hermano va a tener una discapacidad. Tu hermano viene mal. Acaba con él. El que estaba enfrente de Augusto y los 5, porque eran 6 y Augusto, y los 5 que estaban alrededor, se quedaron fríos, helados. ¿Cómo una tabla te estaba diciendo que acabaras con una vida? O sea, era inaudito, era increíble lo que estaba pasando. Augusto le dijo, ya no quiero jugar, ¿me dejas retirarme? Sí. Augusto se sintió descansado. Pero allí no acaba la historia. Eso es lo suavecito. Eso es lo tranquilo de esta historia. Cuando Augusto se retira, dice que él tomaba un camión hacia su casa. Va en el camión y de repente empieza una sensación extraña que jamás había experimentado. Hazlo. Una vocecita allí que rondaba su cabeza, su mente, una idea más que una voz. Hazlo. Tu hermano no merece nacer así. Hazlo. Se vinieron días y días de pesadillas. Dijo Augusto que su hermano imagínense el shock, que su hermano lo imaginaba que nacía un mono, un changuito, y que otras veces se le imaginaba que traía más piernas o más brazos, otras veces se le imaginaba con la cara muy grotesca. O sea, como estas entidades empezaron a jugar con Augusto a la edad de 17 años, al grado de hacerle soñar que su hermano venía mal.
La última pesadilla que tuvo Augusto fue que solo salía un líquido negro y ese líquido negro viajaba por el piso y lo perseguía. Entonces él, muy sacado de onda, decía, tengo que hacerlo. Empezaron a controlarle tanto esta mente, este psique, que Augusto dijo, no puedo dejar que mi hermanito nazca así. No puedo permitir que mi hermano nazca mal o que mi mamá y mi papá pasen por esa tristeza de ver a un niño horrible, enfermo mental, grotesco. Augusto esa mañana, antes de irse a la escuela, le dijo a su mamá, mamá, ¿cómo te has sentido? Yo muy bien, hijo. ¿No te duele el estómago? ¿No sientes nada feo? No, pues solo los mareos o lo que me da, no sé, cosas naturales de un embarazo. A veces, no sé, me da muchos antojos, a veces no me siento bien, a veces me siento muy bien, no sé. Pero no te has sentido mal, ¿no? ¿Y tú has ido al doctor? Sí. ¿Qué te dice? Que tu hermanito va muy bien. Y tenía Augusto esa duda y esa duda. Y aquí viene lo fuerte porque desgraciadamente estas entidades saben controlar perfectamente la mentalidad del ser humano. Esos demonios o esas entidades de bajo astral son mucho más fuertes espiritual, energética y emocionalmente que nosotros. Son muy fuertes. Nos pueden controlar de una manera perversa. Llega en la tarde de la escuela Augusto, ese mismo día que le había preguntado a su mamá, y él no había podido ni hacer tarea, no había podido hacer nada. Estaba con esa mentalidad de querer hacerle daño a su hermanito, que no naciera. Pero ¿cómo? Él no tenía técnicas para hacerlo. No sabía qué darle de beber a su mamá para que pudiera expulsarlo. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para que no nazca mi hermanito y mi familia? Porque así se lo habían planteado estas entidades. No dejes que tu familia sufra con un bebé así tan grotesco. La sociedad, ¿qué va a decir? Que tengas un hermanito de esas características. Entonces, llegó en la tarde de la escuela Augusto, vio que su mamá venía bajando las escaleras. Y le dijo, mamá, ¿quieres comer algo? Dijo, sí voy a comer. Dijo, nada más, espérame tantito, voy a entrar al baño y regreso. Augusto subió esas escaleras. Ya no la esperó abajo, la esperó arriba. Y cuando su mamá empezó a bajar esas escaleras, Augusto salió por atrás y la empujó. La señora rodó hasta el último escalón. Papá no estaba. Augusto se escondió en la parte de arriba. Y yo solo escuchaba que su mamá le gritaba. Entonces cuando sale Augusto por la parte de arriba, su mamá se saca muchísimo de onda y dice, Augusto, me caí o me empujaste, ¿qué pasó? No, mamá, entré a mi cuarto a dejar mi mochila. Pues ayúdame, me siento muy mal. Llama a una ambulancia. La señora paró en el hospital, pero afortunadamente el bebé allí estaba. Augusto no entendía por qué no había funcionado su plan. Me dijo, no sentí remordimiento. O sea, yo ya estaba controlado perfectamente. Después de 6, 7 días con estas entidades en mi cabeza, yo podía haberle quitado la vida a quien sea y no hubiera sentido resentimiento. Regresa su mamá del hospital al tercer, cuarto día. Augusto sigue yendo a la escuela. Se da cuenta que su mamá está bebiendo un vaso de leche y Augusto se lo cambia por cloro. Su mamá le da un trago y ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Le pide a Augusto, ¿quién dejó este vaso aquí? No sé, mamá. Entonces la mamá empieza como a decir, ¿qué está ocurriendo? Estas 2 veces que me ha pasado esto, está Augusto. Y habla con él y dice, hijo, ¿estás bien? ¿Tienes envidia de tu hermano? ¿Tienes algo? ¿Pensamientos? Algo. Las mamás son muy intuitivas. Y él dice, no, yo quiero que nazca mi hermano, quiero que estés bien.
Dice, yo no le pude decir a mi mamá lo que estaba pasando. No pude. Y lo peor, fueron 3 veces las que atentó contra la vida de su hermano y de su mamá. La tercera vez fue más fuerte, él fue más allá. La tercera vez. Y esto es una historia real contada por un seguidor de nuestra página. La tercera vez en la noche, su papá aún no llegaba de trabajar. Augusto se esconde entre la recámara, entre la cama, entre la entrada de la recámara y la cama de su mamá. Se queda viendo a su mamá que está acostada, se da cuenta que su mamá está dormida y le prende fuego a la cama. Se me llevé una vela y tallé la sábana, la cobija que estaba encima de esa cama y le empecé a prender fuego y dejé la vela abajo, pegada en el piso, que estuviera encendiendo la cobija. Y me salí del cuarto de mi mamá. No tardó un minuto. Su mamá empezó a gritar. Cuando Augusto entra corriendo a esa recámara, su mamá está parada en una esquina de la recámara, viendo cómo toda la cama está ardiendo. Augusto, se encendió la cama, ¿qué está pasando? Háblale a los bomberos. Afortunadamente su papá iba llegando a la casa. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Estaba intentando dormirme. Afortunadamente la mamá no estaba dormida todavía. Estaba intentando dormirse, pero no escuchó cuando Augusto entró a su cuarto, su recámara. Llegaron los bomberos. Su papá intentó apagar todo el fuego, pero de todas maneras le habló a los bomberos para ver qué había ocurrido. Había una vela allí. La mamá y el papá ya habían hablado con anterioridad acerca de la caída y acerca del cloro en el vaso. Entonces tenían la ligera sospecha de que había celos, pero nunca se imaginaban que era algo demoníaco. Ellos se imaginaban que era algo para llamar la atención por parte de Augusto. Después de 17 años, ¿a quién le va a gustar que llegue alguien que tome su lugar? Aparte, hijo único. Entonces se sentaron con Augusto en la sala después de que se retiraron los bomberos. Le dijeron, ¿qué pasa? Sabemos que eres tú. ¿Qué está ocurriendo? Augusto les contó todo. Tengo desde ese momento que jugué ese juego, pensamientos. Me dijeron que tu bebé iba a nacer así, que mi hermanito iba a estar mal. Al día siguiente lo llevaron a 2 lugares, Augusto, para arreglar ese daño mental, espiritual que traía. Primero, lo llevaron a un doctor, al doctor que estaba viendo a su mamá, y pagaron un ultrasonido para que Augusto viera, se asegurara que ese bebé venía bien. Todavía enfrente de Augusto le dijeron, doctor, el bebé viene mal, viene con alguna deformidad. No, para nada, su bebé está perfectamente. Y por la gestación que tiene, por las semanas de gestación, pues ya lo podemos ver completo, no hay ningún problema, está perfecto. De hecho, es un milagro que no le haya pasado nada con la caída. No le dijeron nada al doctor acerca de Augusto, obviamente. Salieron del hospital, de la clínica, y lo llevaron con un sacerdote, también amigo de la familia. Ahora sí, Augusto, ya viste que te están mintiendo esas entidades, que te están manipulando esas voces, vamos con un sacerdote. Augusto le contó todo a ese sacerdote. Ese sacerdote le dio una penitencia por lo que le había hecho a su mamá, pero también le rezó. Dice que estuvieron más de 2 horas. El sacerdote estuvo platicándole casos, estuvo diciéndole cómo los demonios interfieren en nuestras vidas, cómo nos hacen hacer cosas que no queremos. Le dio unos rezos, que dice Augusto que hasta la fecha los usa. El sacerdote le explicó a Augusto que él estaba siendo manipulado espiritualmente por una entidad demoníaca y que era muy común, porque esas entidades pues lo que quieren son almas. Y como habían encontrado en Augusto
la facilidad de tener una alma no nata que es mucho más fuerte que una que ya haya nacido, pues aprovecharon. Por eso la Ouija escogió a Augusto. Por eso quiso jugar más con él. Porque sabía que a su alrededor le interesaba ese bebé al demonio. Era interesante la vida de Augusto porque su mamá estaba embarazada. Y con la poca experiencia y poca fuerza espiritual que Augusto tenía, iba a ser fácilmente manipulado. Y así lo fue. Este caso, a mí me pareció muy interesante que ustedes lo supieran, porque a diario recibo en mis redes sociales comentarios de cómo activar duendes, elfos, diablos, bafomets. Diario, Belcebús. ¿Qué me recomiendas para jugar la Ouija, Oman? No la juegues. No, pero yo la quiero jugar, ¿qué me recomiendas? No la juegues. A veces recibo críticas, a veces recibo groserías por decirles, no la juegues. Mi recomendación, la mejor recomendación que yo te puedo decir, no es siéntate en un lugar cómodo, tómala de esta manera. No, no la juegues. Y si la tienes, tírala. Ignórala. Si no la quieres tirar, ignórala. No la abras. Desaparécela de tu mente, pero no la juegues. Desgraciadamente hay mucha gente que ahorita está jugando una Ouija y no saben lo que se está metiendo. Esta historia es de Augusto. Este caso espero les haya gustado. Es un seguidor que tiene con nosotros 3 años, que le agradezco muchísimo que nos haya mandado esta historia tan personal. No cualquiera puede escribir haberle hecho daño a su mamá de esa manera, ¿no? O a su familia. Y espero que sirva como recordatorio para todas esas personas, que están pensando, aunque sea un pensamiento pequeño, están pensando en jugar Ouija. Tengan mucho cuidado. Yo soy Omar Cruz, estos son los relatos por Omar Cruz, y nos vemos desde un lugar maldito o alguna historia y relato espeluznante como este. Chao.